En el material de hoy nos vamos a referir a las defensas maníacas. Sabemos que las defensas maníacas se encuadran dentro de una de las posibles defensas que el yo puede instrumentar para defenderse tanto de conflictivas o situaciones internas como externas. Es decir, también es importante aclarar que cuando hablamos de defensas maníacas, esa defensa puede recaer sobre aspectos del propio sujeto o sobre aspectos del objeto y el vínculo con determinados objetos de la realidad externa. Bien, ¿en qué consiste una defensa maníaca? Es importante primero encuadrarla dentro de la estructura psíquica a qué grupo de defensas pertenece. Básicamente uno puede separar o clasificar las defensas en primarias y secundarias. Primaria siempre nos va a hablar de que son las defensas más menos evolucionadas y las primeras con que se elabora el sistema defensivo del sujeto. Junto con las defensas maníacas están la negación, la disociación, la proyección. Es decir, son defensas que apuntan a mantener disociados aspectos del yo que resultan conflictivos de acceder a la conciencia. Son defensas muy extremas y muy tajantes. Lo podemos entender mejor desde la teoría kleiniana. Sabemos que Melanie Klein estructura el mundo interno como poblado de objetos buenos y objetos malos. Cuando hablamos de las dos posiciones que plantea la escuela inglesa, la esquizoparanoide y la depresiva, sabemos que en la posición esquizoparanoide predominan los objetos parciales, es decir, los objetos pueden ser buenos, considerados buenos por el yo cuando satisfacen, gratifican, contienen, o pueden ser malos cuando abandonan, frustran o no gratifican. Con la madurez y la evolución de los procesos psíquicos, cuando llegamos a la posición depresiva, se puede ver que un mismo objeto puede frustrar y gratificar. El vínculo primario con el que se efectúan todos estos procesos es el vínculo del bebé con la mamá. Así, cuando la mamá alimenta y da el pecho y contiene, es un objeto bueno para el niño que aún no tiene discriminado su mundo interno del mundo externo. Y cuando la mamá frustra o no gratifica en el momento que el yo lo exige, se convierte en un objeto malo. Por supuesto, con la evolución de los procesos psíquicos, llegamos a la posición depresiva en donde el sujeto puede aceptar que un objeto es un objeto total, es decir, tiene partes buenas y partes malas, y que cuando predominan o están presentes las partes malas no anulan a las partes buenas. Esto justamente es lo que no puede verse, no puede integrarse en las defensas maníacas. En las defensas maníacas lo que podemos ver es que el sujeto fracciona. Para que haya defensa maníaca hay subyacentemente un mecanismo más primario, que es el que sostiene, que es el de la disociación. La disociación es la que extiende el objeto en una parte buena y una parte mala. Y a la vez, cuando evoluciona este mecanismo, se convierte después a futuro en el mecanismo de la represión, en donde el yo mantiene alejado de la conciencia, a merced a este proceso, aspectos que de estar en ella le resultarían angustiosos o atemorizantes. Las ansiedades básicas que reinan cuando en las defensas maníacas son las defensas persecutorias, ansiedades persecutorias, en donde conectarse con esa parte rechazada o eliminada, digamos, del campo perceptual, es eliminar el factor amenazante que puede afectar la integración del yo. Bien, en el material de hoy ejemplificaremos a través de un test gráfico, que es el protocolo del test del árbol en este caso, cómo funciona este mecanismo. Entonces, básicamente, acuérdense que a veces la defensa maníaca puede caer sobre el sujeto y sobre el yo, y que siempre de lo que se trata, el objetivo de esta defensa, es no conectarse con la angustia de las partes malas del objeto, interno o externo. Por ejemplo, las defensas maníacas están presentes tanto en las neurosis como en estructuras más graves como la psicosis. El tema, justamente, lo que la va a convertir en patológica va a ser la intensidad y la forma en que se manifiesta.
Junto con la defensa maníaca aparece una triada, que es la que permite sostener todo el proceso, que dice: la triada sobre el objeto es control, triunfo y poder. Manteniendo el control sobre el objeto persecutorio, manifestando un poder sobre él, el sujeto se mantiene preservado y a salvo. Bien, en los gráficos la característica principal va a estar dada por el gran tamaño. Pensemos que como pauta formal el tamaño nos da cuenta de narcisismo, y cuando es en exceso puede haber megalomanía, sentimientos de omnipotencia, la necesidad de sentirse el centro del universo o ser importante para el medio ambiente. Recordemos la relación entre hoja en blanco como espacio vital y superficie ocupada por el dibujo como lo que representa al sujeto. Entonces, acá en este caso, el objeto árbol va a ser predominante con respecto al contexto. En el material que acompañamos van a ver que además de todo eso, el espacio libre también se llena. Ahí está la cuestión maníaca también. Y se llena con un fondo no figurativo. Recordemos que los fondos pueden ser figurativos o no figurativos. En los figurativos uno puede ver, por ejemplo, un sol, una nube, un paisaje. Puede definir el objeto. Acá en este caso se trata de líneas que parecerían como cuando uno quiere iluminar algo, como si fuera el sol o como si fuera luz, ¿sí?, alrededor del objeto. Los detalles que aparecen en general en los dibujos cuando hay defensas maníacas son excesivos, pero bueno, siempre tenemos que calificar esos detalles si son excesivos, como puede ser una neurosis obsesiva, o excesivos e impulsivos, como es en este caso, que además suma la cosa bizarra ya que hay estereotipia y las formas no tienen formas, digamos, naturales de hojas. Entonces, las tres características centrales que mencionaríamos sería el tamaño grande o macrográfico, el eje central, porque justamente el yo necesita mantener el control sobre todos sus aspectos, y la cantidad de detalles, y a veces detalles innecesarios, como en este caso sería el fondo. En los dibujos infantiles se suma a veces la posibilidad de usar el color, entonces aparecen dibujos como con mucho colorido, mucha mezcla de colores, que demuestran las emociones y la excitabilidad asociada a ellos. Finalmente vemos en este dibujo el conflicto que está en el yo, en el tronco del árbol y en la presión de los impulsos del ello. Entonces, como han leído en el material teórico, vemos que la defensa ayuda a mantener esas partes fuera de la conciencia.